Bueno, la clase la estamos emitiendo para YouTube, está en YouTube, o sea que también los alumnos podrán seguirla. Esta es la tercera clase. Lo que vamos a trabajar hoy es, vamos a trabajar con algunos conceptos que tienen que ver con el uso de la palabra y con el concepto de las mociones de orden, trabajar un poquito, revisar un poquito esa figura, las posibilidades que hay en el reglamento acerca de las mociones de orden y ver algunos casos de sesiones, algunos casos concretos. Y vamos a, también Laura nos va a ayudar, ¿no?, sobre el tema de la visita del jefe de gabinete. Lo primero, en todo caso, que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es trabajar con algunos casos concretos de sesiones para que podamos ver en qué estos distintos momentos en los que los distintos momentos, algo que un poquito estuvimos viendo en la clase anterior, tiene que ver con los distintos momentos por los que atraviesa una sesión y que podamos concretamente en los casos, en las sesiones, digamos, concretas, poder identificar y poder entender de qué se trata. Muchas veces, acá, bueno, es típico en general de la mayoría de los saberes y digamos, de cómo se organiza o se construye un saber o un discurso o algún tipo de compendio teórico que después no nos termina siendo útil a la hora de tener que de validarlo en la práctica, ¿no? Entonces, la idea y uno de los objetivos que nosotros tenemos siempre es el de tratar de conectarnos un poquito, diríamos, con los casos reales, con los casos concretos, y ver si todo lo que estamos diciendo finalmente lo podemos aplicar, si todas las reflexiones, las categorías, conceptos que estamos manejando nos pueden ayudar y pueden funcionar a la hora de que nosotros conectemos con la realidad, digamos, más concreta, por decirlo de alguna manera. Y en este caso son las sesiones. Nosotros podemos hacer una caracterización de las sesiones y podemos ver en los manuales todas las descripciones, pero es muy importante porque hay un grave problema, a nuestro juicio, en lo que tiene que ver con las definiciones teóricas, ¿no?, y las clasificaciones que están en los manuales, ¿no? Porque si bien son imprescindibles a la hora de querer empezar a acercarse desde el conocimiento a estos fenómenos, los fenómenos, digamos, la sesión concreta, muchas veces nos cuesta determinar, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, si nosotros vamos a la caracterización que en los manuales, en el reglamento se tiene, por ejemplo, de las sesiones especiales,
nosotros nos atenemos a la letra fría de esa definición, no podríamos incluir en esa caracterización a las sesiones especiales que concretamente existen, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado bastante de esto, que es la cuestión que existe en todo caso, las distancias que existen entre las teorías y las prácticas, y también la naturaleza propia de la actividad política, ¿no? En este caso también es eso. Uno podría trasladar este tipo de problemas a otras, es decir, los regímenes políticos, nunca ningún régimen político real se incorpora perfectamente, encaja perfectamente en las categorías o en las clasificaciones de los regímenes políticos. Siempre tienen alguna característica que contradice, porque el conocimiento social tiende a ser así, a diferencia por ahí del conocimiento que tiene que ver con lo que se llaman las ciencias duras, donde uno puede clasificar con mayor rigor, digamos, a los seres vivos, o a los minerales, todo lo que tiene que ver con las vidas sociales e históricas, siempre las clasificaciones, las definiciones y los marcos conceptuales son aproximativos, siempre, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, lo más común en las sociedades, en los regímenes políticos, en los sistemas de gobierno, son algún tipo de hibridación, ¿no? Es decir, siempre hay algún tipo de mezcla de, ¿no? Hibridar es aquello que no es exactamente ni una cosa ni la otra, sino siempre lo que incorpora componentes de distintas procedencias. Entonces, para nosotros es muy importante tener en cuenta esto, porque tanto sea para quienes trabajan, para quienes desarrollan tareas en el plano o en el ámbito parlamentario o en ámbitos deliberativos, en la función pública, y para quien quiera desde su formación conocer la posibilidad del discernimiento, de la posibilidad de una evaluación, de aplicar criterios de evaluación para que ustedes puedan desempeñarse y puedan tener una rica lectura de los fenómenos con los que se encuentran, necesariamente estas prevenciones deben ser tomadas en cuenta. Porque si no, bueno, lo que se puede caer es en un rigor de la mirada y desprenderse de la preocupación por comprender los fenómenos, ¿no? Y decir, bueno, no, esto no se atiene, esto no es, esto es, bueno, entonces, claro, son más bien juicios y muchas veces el juicio suspende la acción y de reflexión. En nuestra materia tratamos de tener una posición, y esto, miren, la experiencia que uno tiene, acá no hay solamente una postura desde nuestra parte que tenga que ver con una postura, digamos, conceptual, teórica, sino también una convicción en relación a la experiencia atravesada, ¿no? Esto también, uno tiene un cierto recorrido, hay compañeros, inclusive docentes, que tienen un recorrido, ni hablar, ¿no? O sea, no es que era pretender, hay recorridos de compañeros de la diplomatura que son realmente virtuosos y muy ricos, sin lugar a dudas. Pero bueno, nosotros, en mi caso particular, me ha tocado estar en situaciones y en lugares desde los cuales uno ha podido observar claramente esto, y aún hoy lo seguimos observando. ¿Qué quiero decir? El problema de no llegar a entender la complejidad y la dinámica y la fluidez y las tensiones que entran en juego en la actividad política y entendida la actividad parlamentaria como una actividad política, ¿no? Entonces,
Bueno, lo que vamos a hacer hoy en relación a esto, y hechas estas salvedades conceptuales que tratan de poner el énfasis justamente en que podamos tener la amplitud y la agilidad conceptual para entender los fenómenos, vamos a ver un caso, vamos a tratar de hoy el manejo de las también. Vamos a empezar con una sesión para ver si podemos ir desentramando un poco, desentrañando qué es lo que está pasando cuando ocurre una sesión real, una sesión completa. ¿Sí? Y este es un ejercicio, en realidad, que proponemos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos, a ver, vamos a ver. De nuevo me está haciendo problemas, pero no importa, yo ya hoy estoy más hábil. Y vamos a hacer así. A ver. ¿Se ve? Sí, bien. Bien. Vamos a ver qué nos dice este hito que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Bueno, como vemos, yo saqué el volumen, la sesión está empezando, ¿verdad? Presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino, que será interpretado por un cuarteto integrado por músicos de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Bien. Bueno, como ustedes saben, se acostumbra desde hace ya un tiempo. Esto tiene un tiempito. De irregularidades. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. 1912, modificación del artículo. De acuerdo a lo que nosotros conocemos, y tal cual como nosotros conocemos a esta dinámica, vamos a tratar de ubicar concretamente ahí. Ver el funcionamiento dinámico. A ver. Acaba de terminar el himno, ¿verdad? Y entonces, esta es una... labor parlamentaria, señor secretario. Miren, ven, ahí lo primero que sucede, ¿verdad? Siempre en una sesión. Terminó el himno. Si hay asentimientos, se tendrán por aprobados los boletines de asuntos centrados pendientes. Se vota. Asentimiento. Se va a votar si se conceden las licencias solicitadas por los señores diputados. Afirmativo. Corresponde pasar al término reglamentario destinado a la consideración del plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria. Señor secretario. Bien. Como ven, lo que estamos viendo ahí es la secuencia regular de la sesión, ¿verdad? Lo que normalmente se hace en la sesión, tal cual, ¿sí? Ustedes fíjense en el reglamento, siempre es importante tenerlo en cuenta, siempre es importante tenerlo a mano, y ahora vamos a ver inclusive hasta qué punto el reglamento funciona. Como ustedes recuerdan, y si no lo recordamos, nosotros habíamos hablado de que en líneas generales en una sesión, básicamente, y esta es una especie de limitación que nos hemos permitido aportar, de alguna manera suele haber como tres zonas discursivas en la sesión, centralmente tres tipos de momentos.
¿no? En una sesión. Esto como para que empecemos a ubicarnos, ¿no? Como para que si uno llega a una sesión pueda empezar a ver si está dentro de alguna de esas tres posibilidades. Como hemos dicho, nunca las fronteras son muy precisas, pero uno por experiencia sabe que más o menos las posibilidades son estas, ¿verdad? Que es que la sesión se encuentre en un intermedio entre el tratamiento en particular, el tratamiento en general y en particular de algún proyecto de ley, ¿sí? O de alguna resolución, ¿sí? Es difícil que haya resoluciones que sean, que generen discusiones, salvo que sean, de un fuerte contenido político, ¿verdad? Un rechazo, un repudio, a veces con problemas internacionales, puede ser, pero si no, en general, las discusiones, las discusiones temáticas siempre giran en torno a un proyecto de ley, ¿verdad? Dijimos que otra de las posibilidades eran que es muy común cuando termina el tratamiento de un proyecto o cuando arranca la sesión, que se den discusiones de tipo reglamentaria procedimental, dijimos. ¿Sí? Y también dijimos que hoy por hoy, y esto probablemente podamos rastrearlo más atrás también en la historia de la actividad parlamentaria, hay zonas, momentos, transcursos dentro de la sesión en los cuales lo que se dan son situaciones de estrictamente discusión política, que están relacionadas con homenajes y con cuestiones de privilegio. Básicamente esas son, ¿sí?, las dos grandes zonas o núcleos de temas que no tienen que ver ni con tratamientos de ley, ni con tratamientos o cuestiones específicas de algún tipo de proyecto, y que tampoco tienen que ver con discusiones procedimentales, reglamentarias, que suelen ser muy importantes. Las discusiones reglamentarias procedimentales son muy frecuentes y es muy importante tener en cuenta y aprender, lo cual no es fácil, aprender a leer de alguna manera cuáles son qué es lo que está en juego en las discusiones procedimentales. Porque acá, valga la aclaración, es imprescindible la aclaración, vamos a encontrar que, y esto es parte del juego que nosotros debemos entender, que muchas discusiones reglamentarias van a tener defensores ocasionales de un argumento que, que quizás todo el tiempo y cambiando su ubicación política o pertenencia al oficialismo o a la oposición, quizás defiendan lo contrario. Con lo cual, en realidad, tenemos que entender que en muchas oportunidades, en la mayoría diríamos, las discusiones reglamentarias siempre implican una forma de la discusión política. Siempre lo que en realidad está en juego son interpretaciones, y lo vamos a ver con mucha claridad en muchas sesiones. Fíjense, vamos de nuevo a esta sesión. A ver si... A ver. Acá estamos. Miren. Tratamiento sobre tablas. 1054D18 ley. ¿En este momento, Laura? El control del dopaje en el deporte. Se escucha bien. Bien. No, bueno, es que en este momento está haciéndose, se está cumpliendo con de alguna manera el protocolo más o menos regular de las sesiones ordinarias, ¿verdad? De las sesiones de tablas, en las cuales, luego de ser aprobadas las licencias, y esto, si ustedes lo buscan, y conviene recordarlo, nosotros tenemos en el reglamento del capítulo 12 al capítulo, básicamente al capítulo 22, ¿sí?, incluido,
Es decir, el capítulo 22 se refiere a la sesión informativa de del jefe de gabinete, ¿no? Pero por lo menos hasta el capítulo 21. Del capítulo 12 al capítulo 21 tenemos ahí 9 capítulos del reglamento y todos sus artículos que irían del 126 al 197 específicamente. Es decir, que del 126 al 197 nosotros tenemos, todos esos son artículos que tienen que ver con la organización de la sesión, ¿sí? Sin perjuicio de eso, y en una organización un poco rara que tiene el reglamento, a decir verdad, tenemos también el capítulo 3, ¿no? En una organización un tanto extraña del reglamento tenemos el capítulo 3 es de las sesiones en general, ¿sí? Todos los capítulos, si hablamos siempre del plexo normativo, tienen alguna incidencia y es probable que también necesitemos entender todo lo que tiene que ver con las funciones del presidente, que están en el capítulo 4, de los secretarios, porque todo hace a entender el funcionamiento de la Cámara. Pero en lo que tiene que ver con la sesión, el capítulo 3 define aspectos centrales de las sesiones en general. De ahí saltamos al capítulo 12. Es cierto que en el medio también tenemos el capítulo 8, que es de la Comisión de Labor Parlamentaria, y como dijimos es una comisión fundamental, que es la que organiza el trabajo y define la agenda parlamentaria. La agenda, digamos, define el trabajo que se va a realizar en la sesión, como hablamos en la clase pasada. Es decir, que el capítulo 8 también incide directamente sobre la sesión. Pero sí, del capítulo 12 al capítulo 21 incluido, tenemos todas las reglas y todas las normativas específicas de alguna manera orientan o organizan el trabajo legislativo. Dentro de esas normativas es que nosotros tenemos fijado, bueno, todo lo que dijimos que íbamos a ver de las mociones. Pero en relación al orden, ¿sí?, de las sesiones, que esta es una sesión, como lo que se dice, de tablas, veamos cómo sigue esto, cómo sigue en esta sesión concreta. Acá lo que se está haciendo es leyendo el orden del día, digamos, el orden del día en el sentido es el orden del día tal cual nosotros lo tenemos elaborado a partir de la Comisión de Labor Parlamentaria, ¿sí? Bien. Espacios públicos, orden del día 20. Es una sesión de tablas que organiza su agenda labor parlamentaria. El secretario parlamentario está leyendo ese plan de trabajo que se organizó en labor parlamentaria. Orden del día 23, expediente 6829 de 17 de ley de simplificación y de organización de la administración pública nacional. Expediente 6830 de 17 de ley de simplificación y de burocratización para el desarrollo de la nación, régimen. Con disidencia. Bueno, lo voy adelantando un poquito porque es la lectura, ¿verdad? Es la lectura de todo lo acordado en labor parlamentaria, ¿sí? Es decir, que en principio esto fue consensuado en esa reunión de labor parlamentaria. Ese listado es el que acaba de leer. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Rossi. Bueno, supuestamente, una vez leído, lo que normalmente se realiza es la aprobación por parte del cuerpo de ese plan de labor que ha sido aprobado
que ha sido presentado y elaborado en la reunión de labor. Bien, antes, y acá es clave, digamos, en la estrategia parlamentaria, normalmente le corresponde a los jefes de bloque justamente estar atentos a la ocasión en la que se pide la palabra, sobre todo en estos casos, donde lo que hay justamente, bueno, ahora vamos a ver lo que arranca en este preciso instante. Le dio la palabra a Rossi. Esta es una sesión del 18. Nosotros venimos a plantear en este momento de la sesión un adelantamiento entre los temas que usted propone como plan de labor parlamentaria. La verdad, señor presidente, que estamos ante un trámite parlamentario lleno de irregularidades. Estamos proponiéndole al Pleno de la Cámara que trate 3 proyectos de ley que reemplazan, que tienen la intención de reemplazar a un decreto de necesidad y urgencia que fue claramente repudiado por una gran mayoría de las fuerzas políticas opositoras. La verdad que esa intención hubiese sido valorable por todos los opositores si junto con la presentación por parte del bloque del oficialismo de estos 3 proyectos de ley hubiese estado acompañado por la derogación del decreto de necesidad y urgencia. La realidad es que esto no ha sido así. El decreto de necesidad y urgencia está vigente. El presidente no ha derogado el decreto de necesidad y urgencia. O vamos a intentar. Me permito acá hacer una, de nuevo acá una aclaración. Nosotros habíamos tenido la conversación acerca de los DNU y los vetos y acá a lo que se refiere el diputado es a un DNU que salió en enero del 2018 y con la exigencia de que fueran vetados, ¿verdad? No llegó a reunirse la Cámara para derogarlos, pero ante la presión de las distintas fuerzas de la oposición se decidió reemplazar el DNU con 3 proyectos de ley. Lo que a nosotros nos importa, en este caso, es que la solicitud es procedimental, es modificar el orden de labor parlamentaria. Entonces, acá vemos de nuevo lo que siempre decimos. En general sostenemos todos, lo decimos, que labor parlamentaria es la comisión en la que esas reuniones, esa comisión que integran los presidentes de los bloques en los cuales se establecen los consensos, ¿sí? Para organizar el trabajo y la agenda de la sesión. Pero acá vemos cómo eso puede no ser así. Es decir, aún y dadas las tensiones y las circunstancias políticas específicas, puede ocurrir, como vemos en este caso, que un plan de labor esté proponiéndose que sea modificado. Por eso inclusive, y esto es clave, el diputado pide la palabra antes de que se vote, porque inmediatamente que se lee que el secretario parlamentario presenta el plan de labor, lo que corresponde es votarlo, ¿sí? Por eso ese es el pedido de la palabra. Y acá está algo que es un valor fundamental en cualquier estrategia parlamentaria, que es la oportunidad. Legisladores, sobre todo los presidentes de los bloques, pero no solo los presidentes de los bloques, tienen que tener un sentido de la oportunidad, dado que hay un conjunto de reglas y un conjunto de pasos que se siguen. El pedido de la palabra para algún reclamo o para alguna solicitud que no se corresponde o que no se ajuste a la oportunidad correcta, puede perfectamente perder todo sentido.
y no tener lugar, ¿no? Entonces, estos son valores intangibles de la acción legislativa, de la acción parlamentaria. Por eso digo, la importancia de entender toda la complejidad de las variables en juego. Si ustedes, por ejemplo, fueran asesores, en este momento leyendo, esto obviamente lo vemos, ponemos pausa, paramos, pero en la sesión concreta es muy importante entender esto, digamos, ¿no? En la sesión que esté ocurriendo. Acá es como mirar un partido de fútbol y poner el pase donde convenía, cómo no. Esto es fácil, es el diario del lunes, digamos. La clave de entender estas variables tiene que ver con entenderlas en el momento en que la sesión está ocurriendo y cuál es el momento adecuado para hacer un planteamiento. Algunos de ustedes probablemente con nosotros pudo ver, cuando estuvimos viendo Derecho Parlamentario, la sesión en la que se sancionó el cupo femenino, la ley de cupo femenino que modificó la participación en las listas de parte de las mujeres. Bueno, eso también ha sido un sentido de la oportunidad, el sentido de la oportunidad en ese momento de las legisladoras que llevaron adelante la propuesta fue fundamental, ¿no? Bien, veamos cómo sigue esto. No nos importa a nosotros tanto el fondo de la cuestión, sino como lo que procedimentalmente se está solicitando, ¿sí? No nos importan a nosotros en sí las consideraciones acerca del DNU, de si lo que fue y de lo que no fue, sino que él, primero que pidió la palabra antes de que el plan de labor se ponga a consideración, ¿no? Esto es fundamental. Veamos esto, a ver. Lo que ya no existe. Porque las leyes que modifican lo que ya no existen, porque lo que ya no existe fue anteriormente modificado por el decreto de necesidad de urgencia. Es decir, nosotros... Adelanto esto porque es la fundamentación del pedido. A nosotros nos interesa entender que el legislador lo que está haciendo en este caso está pidiendo una modificación de lo que está acordado en el plan de labor, ¿sí? Está plagado de irregularidades parlamentarias. Parcialmente, no en su totalidad. Voy adelantando. Antes de tratar de las leyes que porque esta es la fundamentación de la solicitud procedimental que ha hecho el legislador, ¿verdad? Consideraciones más, señor presidente. Esta es la solicitud que ha hecho. Se deroga el decreto de necesidad de urgencia en las partes correspondientes a las que aprueba la ley. Y la verdad, señor presidente, que nosotros tenemos una forma de tratar legislativamente el decreto de necesidad de urgencia. No los tratamos como nosotros queremos. Hay una ley que fijó cómo es el tratamiento legislativo de los derechos del decreto de necesidad de urgencia. Que el Congreso no los deroga, rechaza o los aprueba, tal cual tiene y está significado y está expresado en la ley. Es decir, señor presidente, que aquella manda legislativa que nos dieron manda constituyente que nos dieron los constituyentes en el año 94, que fue saldada por este Congreso cuando fijamos una forma de tratamiento de los decretos de necesidad. Como ustedes escuchan, está argumentando, pero dejé un poquito esta exposición para que ustedes noten que en líneas generales lo que se está haciendo es una exposición, se está haciendo una exposición donde son referencias de tipo jurídicas, ¿sí? Hay un conjunto de referencias normativas, ¿sí? Esto está muy ligado al momento de
Acá, como ustedes ven, y ustedes perfectamente pueden identificar, no se está discutiendo un proyecto en sí. Pero te Esta es la primera. puede plantear el tratamiento de las leyes, no lo hacemos. Nos proponen un plan de labor parlamentaria de atrás para adelante. Primero vamos a tratar las leyes y después derogaremos o trataremos los decretos de la comisión bicameral. La verdad, señor presidente, que no queda bien el Parlamento haciendo estas cosas. Nosotros tendríamos que haber tratado antes que nada la derogación, el rechazo del decreto. Bien. Acá estamos. Sigue exponiendo su argumento procedimental. Lo que está pidiendo el legislador es una modificación en el orden de lo acordado, ¿sí? Y esa modificación procedimental tiene un sentido político. Esto es lo importante. Ahí está. Pido claramente, como moción, que se vote esto que estoy planteando, que la votación sea nominal y que intentemos de ponerle a este debate cierta racionalidad. Bien, esa es la propuesta. Señor diputado. Y es la palabra de la diputada Camacho. Y ahí tiene En los términos del 127, 128, 133.1 de nuestro reglamento. Fíjense, de nuevo, miren, acá es clarísimo, ¿no? En medio de la sesión y las referencias al reglamento, digamos, ¿no? Esto es muy importante. Y entender estos pasajes de la sesión, ¿no? Normalmente, regularmente, o es muy frecuente, si se quiere, que este tipo de discusiones, como habíamos dicho, se den al inicio, ¿sí?, de una sesión, o en el intermedio entre que finaliza el tratamiento de un proyecto y que está por iniciarse otro, ¿verdad? Acá, como estamos viendo, y la diputada, ¿no? Esto es interesante, porque estamos en el medio de un debate extremadamente importante, ¿sí? Esta sesión es del 2018, es de marzo de 2018. Pide la palabra Camaño. Fíjense por otro lado, y acá está el intangible, ¿no? También político. Ha hablado el presidente del bloque de la oposición más numerosa. Nosotros acá no tenemos una oposición que tenga una sola conducción, sino que distintos grupos de parlamentarios responden a distintas opositores, responden a distintas conducciones. Entonces, el orden es un orden de prelación del momento, ¿sí? Y de naturaleza política. Ha hablado el presidente del bloque de la oposición más numerosa y ahora habla la presidenta del bloque de una oposición importante, pero de menor volumen que el de que acaba de hablar. 133.1 de nuestro reglamento, vengo a solicitarle la. Mire, ¿no? Presidente, en los términos del 127, 128, 133.1 de nuestro reglamento. Hola. Vengo a solicitarle la posibilidad que nos demos de actuar correctamente. Debo decir, señor presidente, que tenemos una enorme responsabilidad en este Congreso y lo tenemos todas las fuerzas políticas desde el año 94 hasta acá.
Bueno, esto es interesante. realmente es mala. La diputada está opinando sobre esa ley a la que aludimos nosotros, que en algún momento la conversamos. Y el Congreso estuvo en orden a tener la capacidad de hacer lo que le corresponde hacer en presencia de un decreto de necesidad de vigencia, que en definitiva es la manera que tiene el Ejecutivo de evadir nuestra participación. Lo fuimos exacerbando, porque fuimos hasta vulnerando esa mala ley que teníamos. Nosotros este decreto de necesidad de urgencia que hoy se propone en último término de rechazar o aprobar, porque no sabemos qué va a suceder con el resultado de la elección, de la votación, perdón. En algunos proyectos de dictámenes se deroga solamente algunos artículos del DNU, en otros se nula el DNU. La verdad es que estamos en medio de una... Creo que nos tiene que avergonzar. Bueno, 10 días de tener discusión fíjense, sobre acá de esto, de las sesiones extraordinarias. miren, No sirve tratar leyes. acá están los fundamentos, digamos, de la legisladora, ¿verdad? Pero son, de nuevo, procedimentales, ¿verdad? Finalmente, yo estoy adelantando porque estos son fundamentos y nosotros no estamos trabajando en este caso sobre los fundamentos, sino tratando de entender los pasajes y las situaciones y los momentos por los que se atraviesa. Hasta acá, la sesión empezó, se terminó de cantar el himno, se leyó el plan de labor y apenas se leyó el plan de labor empezó esta discusión, ¿sí? No hubo votación del plan de labor y se puso en discusión inclusive ese plan de labor que supuestamente es lo que resulta de un consenso realizado por labor parlamentaria, ¿sí? Bien, la legisladora sigue haciendo, digamos, su fundamentación. Se van a encontrar, Entonces, a nosotros lo que nos importa, no solamente nos importa, también nos algo al margen de su fundamentación, es que veamos cuál es la propuesta. de la CES. Fíjense que estos son momentos muy importantes de la sesión y que ustedes es muy difícil que los encuentren, digamos, es muy difícil que nosotros encontremos esto, que es una sesión real. Nosotros de lo que estamos hablando, cuando hablamos en los manuales, en los libros, en los PowerPoint, etcétera, etcétera, estamos hablando de esto, que esto es lo real, digamos, que son las sesiones, ¿sí? Lo que ocurre. A nosotros nos interesa entender eso. Todo lo que nosotros leemos, las teorías, los manuales, se supone que deben permitirnos entender esto que está ocurriendo acá. Por ejemplo, en este momento no hay... esto es interesantísimo. Este momento que está ocurriendo acá no está en ninguna parte del reglamento. No está. No lo van a encontrar. Pero está viendo. ¿Sí? Y esto es real. A mí me importa mucho que nosotros podamos trabajar sobre estas cosas porque así podemos volver a las teorías, a los análisis, a los cuadros y a todo lo que fuera, entendiendo y sabiendo que son puntos de referencia, pero que de lo que estamos hablando es algo mucho más complejo, ¿sí? Y que tenemos que siempre vincularnos digamos, con los ejemplos y los casos concretos que ocurren, ¿sí? Entonces, sigamos un poquito más. Por ejemplo, el uso de la palabra no tiene límite, porque además no está tipificado. Esta discusión que se está dando no tiene una tipificación, ¿sí? Específica, ¿sí? Pero porque siempre son, digamos, es esto, ¿no? Es decir, siempre son casos específicos, son casos puntuales. Es cierto que en el reglamento, ¿sí? Ustedes pueden ver en el capítulo 8, ustedes sí van a encontrar, porque nosotros tenemos que ver
de alguna manera cómo lo podemos encuadrar, ¿no? Pero miren, el artículo 60 del reglamento dice que los planes de labor y los órdenes del día propuestos por la comisión, que está hablando de la Comisión de Labor Parlamentaria, serán considerados por la Cámara en el turno determinado por el artículo 168, ¿verdad? Es decir, uno diría, bueno, lo que está ocurriendo en este caso es lo que se prevé en el artículo 60. El presidente destinará los asuntos centrados a las comisiones y de ese destino se dejará constancia, dice el 167 y el 168. Inmediatamente la Cámara dedicará media hora a la consideración del plan de trabajo y del orden del día que se haya propuesto en la forma del artículo 60 y luego media hora a la consideración y votación de las mociones de preferencia, las mociones de sobretablas y los homenajes previstos en el tercer párrafo del artículo 221. Los diputados que formulen mociones o pedidos de los previstos precedentemente deberán anotarse en Secretaría antes de la sesión indicando el asunto del que habrán de ocuparse. Estrictamente no está ocurriendo nada de todo esto, ¿sí? Lo que está ocurriendo es, si se quiere, sí es lo que contempla, ¿no? Del artículo 60 y que se supone que sí da lugar el artículo 168, que es la discusión. Es decir, el artículo 60 presupone que es posible y que se da un lugar a la discusión del plan de labor. En realidad, uno diría, ¿por qué se da lugar al plan de labor? Porque muchas veces hay diputados, se supone que el plan de labor lo han elaborado los presidentes de los bloques, con lo cual los mismos presidentes de los bloques discutiendo el plan de labor es raro, ¿no? Porque el plan de labor se consensúa entre los presidentes de los bloques mayoritarios. Y acá tenemos a los presidentes de los bloques mayoritarios de la oposición discutiendo esto. Ahora, vamos a ver, el presidente, para concluir un poquito esto y para habituarnos a entender esto que ocurre, que para mí, digamos, como propuesta de formación es vital hacerlo. Nosotros escuchamos que lo que propone el presidente del bloque mayoritario, del bloque de la oposición, de la primer minoría o de la mayoría de la oposición más numerosa, es modificar el orden en el que está planteado la labor parlamentaria. Y, de nuevo, relacionándolo, porque de nuevo es esto fundamental, los compartimentos estancos para analizar las cosas no sirven. De lo que está en juego y lo que está en discusión acá es un DNU, como nosotros habíamos hablado antes, ¿sí? Es decir, el DNU, que es justamente una inversión de los roles, ¿no? Digamos, así como en el ordenamiento constitucional el Poder Legislativo legisla y en todo caso el Poder Ejecutivo tiene la potestad de vetar, en este caso el Poder Legislativo tiene la potestad de vetar las acciones legislativas que el Ejecutivo tiene prescriptos a partir de la Constitución del 99 con los DNU, ¿verdad? Entonces acá lo que estamos es presenciando un debate muy complejo acerca de, y lo elegí a propósito, porque este es un debate complejo, acerca de cómo llevar adelante una acción de veto, ¿sí? Del veto de un decreto de necesidad y urgencia, porque en este caso el veto le corresponde, la potestad del veto la tiene el Poder Legislativo. Pero entonces, los actos que el Poder Ejecutivo haga y que estén en el DNU tiene validez jurídica. Entonces, no nos hagamos como que somos mejores, seamos mejores. ¿Cuál es el motivo por el cual esto debe ser tratado en primer término? Mínimamente para no sentir tanta vergüenza ajena, señor presidente. bueno, estos son los argumentos, ¿no? Estos son los argumentos de la legisladora. Vean, ¿no? Que también esto es interesante. En el debate político los argumentos son contundentes de un lado, sosteniendo algo, y son tan contundentes del otro, sosteniendo lo contrario. Bueno, esto es también la cuestión de la política, ¿no? O es una cosa o es la otra. Bueno, esto es la democracia y es
y es la política, que ¿no? corresponde a los 3 proyectos. Verdades científicas en la política, Ustedes raro y encontrar. nosotros, Pero, transparencia, y que para eso responde por simple minoría, pongamos en primer término bien, la entonces, existencia, y que para eso estábamos. vamos a ver la propuesta concreta, porque aquí lo que vemos es, hasta aquí hemos tenido por parte de la legisladora la exposición de todos sus fundamentos. Hizo en la introducción una referencia a las normas a las que aludía para sostener su presentación. Tenemos ahora el fundamento de la legisladora y aquí tenemos finalmente la propuesta, y para que evaluemos qué tipo de propuesta hace la legisladora y si hay diferencias con la propuesta que hizo el legislador preopinante. La idea es que, como corresponde por simple minoría, pongamos en primer término, por nuestra propia salud intelectual y mental, la posibilidad de rechazar el decreto o aprobarlo, y luego recién empecemos a tratar los proyectos que van a reformar las leyes que, como bien se dijo acá, están en el decreto. Vamos a estar en el caos jurídico legislativo de estar tratando Bien. modificaciones a leyes que están teniendo La vigencia legisladora está fundamentando, digamos, de nuevo, pongámosles un poco de cordura a esto. de nuevo está Gracias, sosteniendo señora su diputada. propuesta, pero su Señora propuesta ha sido similar a la del presidente del bloque que habló antes, ¿verdad? Primero vamos a votar y necesitamos los 2/3 de los miembros presentes del plan de labor e inmediatamente vamos a votar la moción de orden del diputado Rossi para desplazar el temario y poner en primer término lo solicitado por el diputado. Y el reglamento. Se va a votar, necesito 2/3, que sea nominal porque no los puedo contar. Nominal. Bueno, ¿ven? Y siempre está la referencia, y miren cómo indican los legisladores cómo se vota, y le indican a los legisladores de sus bloques cómo se vota, ¿verdad? Entonces, lo primero que están haciendo en la votación, como ya saben, ven, están indicando, están identificándose, ¿sí? Los legisladores se están identificando, para eso necesitan poner el dedo y el lector lee la huella y identifica la presencia de los legisladores, ¿sí? ¿Ven cómo? ¿Ven? Esto es, se están identificando, ¿sí? Con lo cual, no solo se repasa el quórum, sino que se permite la identificación para llevar adelante la votación nominal. Pero vayan, Si puede explicar el sentido de la votación que vamos a hacer, si es el plan o es la moción del diputado Rossi, por favor. el plan de labor. Necesitamos 2/3 porque hay 6 proyectos que no tienen cumplido el plazo entre la aprobación de la comisión y el tratamiento en el recinto. ¿Bien? Entonces, Sí, diputada Camaño. Estamos votando, No, como diputada. yo he reclamado todo el tiempo, presidente, la sesión ordinaria, no quiero ser responsable de que la sesión se caiga. El plan de labor se vota y luego se vota la moción, por lo menos lo que va a ser mi bloque. Y luego vamos a votar la moción que realizó el diputado Rossi para cambiar de lugar Así va a la ser. resolución Así va a ser. del decreto de necesidad y urgencia. Así va a ser. Así va a votar mi bloque, señor presidente, porque no queremos que se caiga el plan de labor y no tengamos sesión. Bien. A ver, diputados, lo que falta es identificarse. Diputado del Caño, no, un poco más para acá, no la veo. Diputada del Plan, me parece que falta identificarse. bueno, ven, esto es lo que Ya está, se no, está acostumbra De aquel lado. a realizar en la sesión con y todo lo que es bueno, que es también importante verlo, probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, pero estos periodos, estos momentos, ¿no? Aclarar Pero el sentido del voto de nuestro bloque. Si no consiguen los 2/3, lo único que queda vigente para tratamiento es la orden del día
del decreto de decisión. Así es. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Porque si no consiguen los 2 tercios, lo único que se va a tratar es la derogación del decreto de decisión urgencia. Sí, señor diputado. Cada legislador de los bloques, digamos, de los bloques más numerosos, fijan su postura, ¿verdad? Y en un momento de tal complejidad, los legisladores necesitan definir con precisión, digamos, con precisión el sentido, porque bueno, este es un momento complejo. Este era un primer momento. Más, la idea nuestra es hoy, Laurita está ahí, yo he perdido con la pantalla. A mí me parece muy interesante. Nosotros vamos a compartirle esto se está transmitiendo por YouTube. Nosotros vamos a compartir también algunos materiales y todo va a estar en la página. Para nosotros, digamos, este es un ejercicio que nosotros solemos hacer, que es el de trabajar con las sesiones concretas, verlas, tratar de entenderlas, porque es una forma de poner en juego, digamos, todos los conceptos con los que nosotros trabajamos, de alguna manera son herramientas, son instrumentos, con los cuales nosotros tenemos que poder entender lo que funciona y cómo sucede y lo que sucede. Pero lo importante es lo que sucede. Y lo que sucede no se somete a las reglas, siempre está funcionando en relación a las reglas. Pero siempre lo que sucede es más rico, ¿no? Y muchas veces, cuando está sucediendo, nadie nos dice exactamente qué es lo que está pasando. Y entonces es importante tener esta vinculación con las experiencias concretas para poder, en todo caso, confrontar aquello que vamos viendo de categorías, conceptos, de definiciones, y ver cómo las podemos aplicar a los casos concretos. En el reglamento, como decíamos, tenemos desde capítulo 12 toda la normativa que regula la actividad en sí de la sesión, ¿verdad? Hay un libro del cual le vamos a compartir, un libro de Roberto Marafiotti, que lo que hace es un poco analiza desde la teoría del discurso, desde el análisis del discurso y de la teoría de la argumentación, las características del debate parlamentario. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y esto es importante, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, tiene que ver con las características de cómo se regula el uso de la palabra en una sesión, ¿no? Si nosotros arrancáramos de cero, no tuviéramos ninguna norma y dijéramos, bueno, ¿cómo vamos a organizar el debate parlamentario? Bueno, seguramente estableceríamos algunas normas y al poco tiempo estaríamos encontrándonos con la necesidad de ir ampliando ese conjunto de normas, porque la experiencia nos estaría dando las claves y nos estaría marcando las necesidades de la ampliación de la normativa. Esto es lo que ocurre un poco con el reglamento todo el tiempo, ¿verdad? De alguna manera, las mociones son claramente algo de eso, ¿no? Es decir, Roberto Marafiotti, por ejemplo, destaca algo muy importante que tenemos que tener muy en claro, es que en el Parlamento, si hay algo que es clave es que el uso de la palabra está pautado
absolutamente pautado. El legislador idóneo es aquel que, entre otras cosas, tienen claro el momento, la ocasión para el planteamiento de una u otra cuestión, ¿no? Porque justamente la sesión establece con la mayor precisión siempre que puede, qué es lo que corresponde ser dicho, o el tema o la ocasión para el uso de la palabra, porque justamente al ser un parlamento, al ser colegiado, al no haber autoridad por fuera, sino una autoridad elegida por el cuerpo, las definiciones acerca de lo que se dice, cuándo se dice, cómo se lo dice, son cuestiones que justamente deben ser precisadas al extremo. Bueno, es muy común, ¿no? Bueno, es lo que vemos, por ejemplo, nos estamos acostumbrando a dialogar, por ejemplo, con los debates mediáticos, ¿no? Que si se le puede llamar debates, y ahí encontramos entonces, es decir, hoy hay algo de lo digamos, del uso de la palabra que está muy capturado por los medios, ¿no? Y nosotros tenemos que entender la lógica del uso y el funcionamiento de la palabra en la institución parlamentaria, que tiene sus reglas, que tiene su historia, que tiene su elaboración. Una de las cuestiones es esta, ¿no? La reglamentación estricta. Y dentro de esa reglamentación estricta, las mociones de orden tienden a ser una especie de tipología de las posibilidades del uso de la palabra, ¿no? Hay varias, podemos encontrar en varios puntos, varios momentos, varias normas que apuntan a determinar el uso de la palabra, ¿no? Las mociones probablemente sean las más, en este sentido, contundentes, ¿verdad? En relación a lo que se puede plantear, es decir, el pedido de la palabra, como se dice, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que no solamente van a encontrar en el reglamento las mociones de orden, ustedes vean que la administración del tiempo del uso de la palabra también está muy, muy planteado. Uno podría hacer, ¿no? Toda una caracterización, así como Laura había hecho todo el listado de las votaciones y de los tipos de votaciones posibles. También podemos hacer todo un análisis de los tiempos del uso de la palabra que por lo menos por el reglamento están hechos, para muchísimas cosas. 3 minutos por legislador para hablar sobre labor parlamentaria, 10 minutos, 15, 5. Se distinguen los tiempos del uso de la palabra por si son bloques con menos de 5 miembros, si son bloques mayoritarios. Se distingue el uso de la palabra para el miembro informante, para aquellos oradores que quieran intervenir en la discusión en general. Bueno, hay la delimitación del tiempo en el uso de la palabra es todo ya marca puntualmente ahí, de una manera cuantitativa, digamos, no cualitativa, sino cuantitativa, ordenar la cuestión del uso de la palabra en la sesión. Las mociones de orden, de alguna manera, serían un ordenamiento o una búsqueda de ordenar el uso de la palabra, pero ya más cualitativamente, es decir, establecer ciertas tipologías de posibilidades de pedido de la palabra, ¿no? Fíjense que es muy interesante, Eduardo Menem dice que parece claro que las características principales de las mociones consisten en ser hechas de viva voz por un legislador durante el transcurso de una sesión y que persiguen una finalidad de tipo procesal vinculada con el desarrollo de la discusión. Fíjense que es esto lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, esta caracterización, y con esta caracterización sí podemos entender y podemos incorporar en esta caracterización a lo que hicieron los dos legisladores de los que recién vimos, ¿sí? De hecho se desprende, sigue diciendo Eduardo Menem, que no cualquier
petición o manifestación que formule un legislador en el curso de un debate puede ser considerado como una moción, sino que debe tener un objeto determinado referido al procedimiento, como los que enuncian las normas reglamentarias a las que luego nos referimos. No obstante, lo expresado sobre el carácter verbal de las mociones, se ha sostenido también que no se trata de un requisito absoluto, ya que de las disposiciones de los artículos, bueno, ahí habla de una especificidad del reglamento del Senado. Las mociones tienen relevancia porque son instrumentos de que dispone el legislador para peticionar directamente sobre cuestiones que, si bien son de naturaleza procesal, pueden tener una incidencia significativa en el desarrollo de las deliberaciones del cuerpo y las decisiones que puede adoptar en consecuencia. Esto lo vamos a compartir porque acá hay dos conceptos que son vitales. Y lo que dice, yo lo voy a decir de otra manera, este párrafo que les acabo de leer tiene que ver con la incidencia política. Lo que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo era una discusión procedimental, pero no era una discusión procedimental como quien, por ejemplo, dice, no, que cada uno se agarre los cubiertos, yo los pongo ahí, que cada uno se agarre, no, ponelos en la mesa, digamos. No era lo mismo, no es eso. Ahí había una discusión política detrás. Esto es lo que hay que entender para mí, que es imprescindible entender. Uno diría, pero ¿por qué tanta discusión acerca de que primero se pruebe una cosa? Si finalmente es lo mismo. No, no es lo mismo. En esa sesión no tenemos tiempo para verla toda, pero es importante verla porque no es lo mismo. Está claro que no era lo mismo. ¿Sí? Entonces acá están las cuestiones cualitativas, que es muy difícil, que solamente hablándolas y analizándolas las podemos ponderar. Pero no, es muy difícil encontrarlas en un reglamento. Ahora, con los casos concretos podemos, para mí es interesante llegar a comprender algo. En esa sesión se estaba tratando el veto o la aprobación de un DNU. El oficialismo, en general el oficialismo, siempre va a tender a que los DNU se aprueben, por algo es oficialismo. Es muy raro, por ejemplo, que el oficialismo apruebe derogar un DNU. Muy raro, porque sería que el oficialismo estaría en contra de su propio gobierno. ¿Sí? De hecho, lo que estamos viendo en estas sesiones remotas, el oficialismo está propiciando la aprobación de los DNU que se han sancionado en todo este último tiempo. Ustedes vean cualquiera de las reuniones de DNU, de la Comisión de Trámite Legislativo, o cualquiera de las sesiones, tanto de Senado o de Diputados, de las últimas que se han hecho remotas, y van a ver que lo que se ha tratado como uno de los ejes centrales ha sido la aprobación de los DNU. De hecho, hemos tenido la semana pasada un intento de una sesión especial convocada por la minoría que no logró quórum, con el objetivo expreso de la sesión especial de derogar un DNU. Sesión que fracasa porque el oficialismo no da quórum. ¿Sí? Entonces, y en este caso, en esta sesión a la que estamos refiriéndonos, la discusión gira en torno de nuevo, es en marzo, normalmente los DNU, esta es una época excepcional, pero normalmente, como habíamos dicho, los DNU se sancionan en periodo de receso o ¿no? Cuando la Cámara no está ni en sesiones ordinarias o ni siquiera hay extraordinarias o prórroga, ¿no? Y estamos en marzo, 20 de marzo aproximadamente, eso, 21 de marzo es la sesión, y se está discutiendo el DNU. En general siempre el Ejecutivo el oficialismo va a rehuir esa situación. Este es un DNU muy especial que se sancionó en enero del 2018, que recibió muchísimas críticas, tantas que finalmente el Ejecutivo, en conjunto con el bloqueo oficialista, terminaron elaborando leyes que reemplazaban reemplazaban al DNU. Ahora, ¿qué era lo que no quiso hacer? Y esto es pura política. No hay otra cosa. No lo van a encontrar por ningún lado. Y es un valor intangible. El oficialismo lo que no quería era dejar expuesta su derrota política de que tenía que derogar un DNU. Esto es lo que pasaba. La discusión era esta.
La discusión que estaba detrás o que se estaba dando en términos procedimentales era una discusión política. Esto es imprescindible entenderlo. Está claro que cuando hay una discusión de un proyecto de ley en general o en particular, la discusión tiene un objeto definido y claro que es ese proyecto de ley. Si es una ley que va a gravar a determinado sector, ¿por qué grabarlo? ¿Por qué no grabarlo? Si es un proyecto de ley que deroga impuestos, ¿por qué lo hace? Si es un proyecto que crea un fondo, ¿por qué lo hace? O, bueno, lo que fuera, que asigna derechos, que quita derechos, etcétera. La discusión de un proyecto de ley en general tiene un objeto que es visible, ¿sí? Las discusiones procedimentales tienen un objeto que normalmente no es visible. Esto es clave. Aprender a decodificar cuál es el objeto, qué es lo que se está discutiendo. No diría de verdad, pero sí en términos políticos. Cuando hay una discusión de tipo procedimental, yo les diría, es una cuestión fundamental, que lleva tiempo aprender a hacer eso, ¿sí? Pero es clave. Un presidente de un bloque, sí o sí, si algo sabe, es eso, ¿sí? Sí o sí. Entonces, las discusiones y las referencias a los reglamentos nunca son hechas en términos doctrinarios en el Parlamento. Los doctrinarios hacen su evaluación de acuerdo a su lectura, su evaluación y sus referencias, y su escuela teórica, y etcétera, etcétera. El legislador hace las referencias al reglamento en relación a sus objetivos políticos. No podría ser de otra manera. Si no, sus compañeros de bloque le van a decir, mirá, andate a la facultad, buscate una cátedra y da derecho parlamentario, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que había en esta discusión es un objetivo político, que era, en la oposición encarnada en principal por el primer diputado que habló, era que lo primero que se tratara era la derogación del DNU. Uno cuando escucha eso dice, ¿este diputado es del oficialismo o es de la oposición? No hace, es decir, aunque yo no sepa, aunque yo venga de Escandinavia, ¿sí? O voy al Parlamento escandinavo y están discutiendo eso y estoy viendo que un legislador está diciendo que tiene que derogar un decreto del Ejecutivo, ya sé que ese tipo de la oposición. No puede ser de otra manera, ¿sí? Y viceversa. Lo que hubo acá, digamos, fue algo más complejo. La segunda parte se va a ver que cuando efectivamente se tiene que tratar, como se había planteado en el orden, en el temario, la derogación del DNU, el oficialismo se levantó y se fue. Y no se pudo tratar. Porque la oposición, también es cierto, hay que decirlo, no tenía quórum para hacerlo. De alguna manera, en el oficialismo de entonces le dijo, derogá el DNU si tenés quórum para hacerlo. La oposición el oficialismo se levantó y se quedaron sin quórum para hacerlo. De alguna manera, por eso también el presidente, el legislador que vimos al principio, quería que se tratara al principio. Entonces, para cerrar un poquito el concepto genérico, las definiciones y las tipificaciones ustedes de las mociones de orden, ustedes las tienen en el artículo 127 y los subsiguientes, que es todo el capítulo 12, ¿sí? Y que incluye del capítulo 9 artículos, ¿verdad? Que son mociones de reconsideración, bueno, mociones de sobretabla, mociones de preferencia, bueno, son 10 mociones en realidad. ¿Sí? Me interesa el concepto que plantea Eduardo Menem. Puede afirmarse de un modo general que las mociones de orden, consisten en propuestas que pueden efectuar los legisladores en el transcurso de una sesión, a los fines de que se adopte en forma inmediata alguna medida procesal relacionada con su desarrollo, ya sea para encauzarle o para imprimirle un curso o un trámite distinto al que tenía al momento de plantearse la proposición. Muy claro, ¿se entiende? Este tipo de mociones no tienen efectos en cuanto al aspecto sustancial de los asuntos o proyectos en tratamiento, sino que son de naturaleza procedimental, es lo que estamos diciendo.
y tienen como consecuencia principal la de producir su inmediato tratamiento con desplazamiento de cualquier otro asunto en consideración. Lo que ustedes van a encontrar sí es que casi nunca, salvo que sean mociones de orden muy básicas, muy operativas, muy de ordenamiento básico, las mociones de orden polémicas, conflictivas, las mociones de orden que producen estos cambios que dice este texto abruptas, nunca son votadas en el mismo momento en el que son propuestas. Siempre alguien después habla, ¿no? Ustedes van a ver acá, moción de orden. Hace una moción de orden, no se vota. Pide la palabra a otro, pide la palabra a otro, porque se arma el debate, ¿sí? Sería raro, digamos, ¿no? Y acá entran toda una serie de variables, ¿no? El presidente, su independencia, con qué ecuanimidad conduce la sesión o con qué grado de discrecionalidad lo hace, ¿se entiende? El presidente siempre es elegido por el bloque mayoritario, con lo cual, es decir, no se elige, no se hace una cuestión de mérito. No, acá no, toda esa cosa no hay. Mira que dice, no, vamos a elegir al legislador que mejor currículum jurídico tenga, que tenga más papers presentados, o que no sé, qué sé yo, ¿no? No hay nada de todo eso en la elección del presidente de la Cámara. En la elección del presidente, primero que la elección del presidente de la Cámara es elegido por la mayoría y en general por el oficialismo. O sea, y por algo es elegido, es decir, ¿no? Desde ya no va a ser un tipo que a la oposición no le va a dar la palabra, no va a respetar el reglamento, va a hacer todo lo que el bloque del oficialismo pretenda. Por supuesto que no. Pero bueno, hay de todas maneras, por algo se elige el presidente, lo elige el oficialismo o la mayoría, digamos que en general corresponde al oficialismo. Entonces, muchas veces en esto también está el juego. Un juego que es sutil, debe serlo. Lo mejor que es que sea sutil. Es decir, es muy raro que alguien haga una moción de orden y el presidente diga se vota, y máxime si esa moción, pero eso no lo hace, no sé, es raro inclusive que se haga, aún así la moción la haya hecho el oficialismo, ¿se entiende? Si es una moción polémica, ustedes lo van a ver todo el tiempo, no está acá eso. Acá no está eso. De acuerdo acá, moción se vota, chao, listo. No pasa eso. En general, cuando una moción, y hay mociones y mociones, ¿no? Si pide una moción de que nos traiga, que bajen el aire acondicionado, no va a ser una polémica y no pasa nada, digamos. Hace frío, quiero que baje el aire acondicionado, hace frío, quiero que ponga la calefacción, no va a ser una polémica y se va, bueno. Ahora, una moción que tiene consecuencias, que implica cambios abruptos, que implica modificar como se está planteando, es una moción, la que está haciendo el diputado, que es modificar el orden de la labor parlamentaria. Es muy raro que esa moción se vote sin ninguna discusión. Así es como está en el reglamento, pero no ocurre. Entonces, las mociones son esas 10. A mí me interesa entender estas características del uso de la palabra, las tipologías de estas 10 mociones de orden que están en el artículo 127. El concepto es el que está planteado por Eduardo Menem, que nosotros compartimos, y las tipologías son estas 10, ¿no? Que están acá, que no las voy a enumerar, están en el artículo 127, y desde el artículo 127 al 136 están un poco, de alguna manera, especificados algunas diferencias entre unas y otras, los votos o las mayorías que requieren la aprobación de una u otra, porque no todos requieren la misma aprobación. Esto también lo había dicho Laura. Esto es lo que tiene que ver con el uso de la palabra y con lo que tiene que ver con las mociones de orden, que diríamos lo más complejo y lo que requiere un entendimiento mayor, ¿no? El uso de la palabra después está en la discusión en general y en particular de los proyectos de ley, en los homenajes, en las cuestiones de privilegio.
Estas son todas, digamos, situaciones en las cuales los legisladores tienen la oportunidad de usar la palabra. Nosotros vamos a poner en la página, en la plataforma, vamos a compartir material, un resumen de este libro de Marafiotti, que tiene que ver con caracterizar un poco las características de cómo funciona el discurso parlamentario a diferencia de otros discursos y qué tipo de discurso político es el discurso parlamentario, las estrategias del discurso parlamentario, y porque creo que esto tiene mucha aplicabilidad, o sea, ustedes pueden agarrar las sesiones y van a encontrar esto, digamos, ¿no? Estas características que Maria Fiotti aporta. Pero ahora quiero que Laurita me aposta. Sí. ¿Te quedaste, sabes que te quedaste congelada? Ahí te desmuteé. ¿Se escucha? Sí, pero la imagen, bueno, te veo como frisada. ¡Tac! Te quedaste. Ahí. No importa, bueno. Porque vos vas a hablar. Yo voy a buscar el Vas power. a compartir el. Dale. Sí. Voy a buscar el power que vos trajiste porque vamos a hablar ahora de esto. Bueno, ahorita lo va a explicar muy bien, que tiene que ver con esta figura y este vínculo, de nuevo, ¿no? Esta zona de la actividad parlamentaria que no es legislativa, como dijimos, como tantas otras, que tiene que ver con el vínculo con el jefe de gabinete, un vínculo que se inaugura, la figura del jefe de gabinete se inaugura en el 94 y a partir de ahí se establece una relación con el Parlamento, digamos, ¿no? Como una especie de nexo, de interlocutor entre el Ejecutivo y el Parlamento, instancias, ¿no? de una interacción en la acción de gobierno. Bueno, diga usted. Yo voy a tratar de poner ese... Bárbaro. No, destacar la importancia de ver los ejemplos claros, como viste al mostrar la sesión, digamos, porque uno lo puede explicar teóricamente, pero bueno, es muy importante esto de ver los ejemplos y cómo funciona la realidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Voy a tratar de partir mientras vos hablás. Bueno, yo voy a hablar un poco de la figura del jefe de gabinete de ministros y la incidencia que tiene, la relación que tiene esta figura justamente con el Parlamento. Como una definición, digamos, el jefe de gabinete de ministros es una figura que se introduce junto con la reforma de la Constitución en el año 94. Es una suerte de colaborador inmediato del presidente y también posee facultades especiales que son diferentes a las de los demás ministros. La idea o lo que tuvieron en mira justamente los constituyentes fue de atenuar el sistema presidencialista con la creación de esta figura. Entonces es importante que tengan en cuenta que se crea a partir de la reforma de la Constitución del año 94. En cuanto a sus atribuciones, las van a encontrar enumeradas en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional. El artículo 6... ¿Vos mandaste el Gmail también? Discúlpame. Sí. ¿Al Gmail me lo mandaste? Sí. Perfecto. A ver. Entonces, como decía, las atribuciones... Sí. Sí. Bueno, las atribuciones del jefe de gabinete de ministros están enumeradas en los artículos 100 y 101. El artículo 100 enumera 13 incisos. Bueno, yo en este PowerPoint que ahora les vamos a compartir, y si no, de todas maneras lo van a tener en la plataforma a disposición, les hice como un resumen de las funciones o atribuciones más relevantes y sobre todo remarqué las funciones que tienen relación o incidencia con el Parlamento, que son las que nos importan a nosotros. En cuanto a la primera, decimos que, bueno, de alguna manera ejerce la administración general del país. Si bien el presidente es el jefe de la administración pública y su responsable, el jefe de gabinete es
que la lleva a cabo, digamos. El presidente sería el titular del administrador, de la administración, y el jefe de gabinete es quien la ejerce. Esto lo dice el artículo 100 en el inciso 1. Otra de las atribuciones que tiene esta figura es la de expedir los actos y reglamentos necesarios para poder cumplir con sus atribuciones. Artículo 100 de la Constitución, inciso 2. Otra es realizar los nombramientos de los empleados de la administración, salvo los que correspondan al presidente. También tiene la atribución de ejercer las funciones que le delegue el presidente, resolver en acuerdo de gabinete sobre las cuestiones que le indique el Poder Ejecutivo y, en el caso, resolver por decisión propia aquellas cuestiones que considere necesarias e importantes referidas al ámbito de su competencia. También tiene la función de coordinar, preparar, convocar las reuniones de gabinete de ministros y también las preside en caso de ausencia del presidente. En relación al Congreso, esta es una de las atribuciones que se relaciona justamente con el ámbito parlamentario, es enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional. Y antes de ser enviados deben ser tratados en acuerdo de gabinetes y aprobados por el Poder Ejecutivo. Esto está establecido en el inciso 6 del artículo 100 y es una atribución relacionada con el Congreso. Por otro lado, otra de las atribuciones es hacer recaudar las rentas de la nación, ejecutar la ley de presupuesto, y otra de las funciones o atribuciones relacionadas con el Congreso es la de refrendar. ¿Qué quiero decir con esto? Autorizar, legalizar por medio de la firma, dándole fuerza obligatoria a los diversos decretos del Poder Ejecutivo. Esta también es una atribución relacionada con el Congreso. Por otro lado, sí. Creo que estoy ahí. Sí, a ver. Está. Si querés avanzar a la 7, a la filmina 7. Mirá cómo que vengo. Bueno, tienen enumeradas todo esto que vengo diciendo, bien explicado, los incisos, de acuerdo a las atribuciones que tiene esta figura. Y les remarqué en color negro las que tienen relación con el Congreso. Ahí está bien. A ver. Esta es la 6. Sí, está bien. Quédate en la 6. Bueno, a lo que venía diciendo, justamente el hecho de que tiene la atribución de refrendar, autorizar, legalizar con su firma, dándole fuerza obligatoria a los decretos del Poder Ejecutivo. Aquí hay una clasificación, como ven, que son los decretos que prorrogan las sesiones ordinarias del Congreso, inciso 8, los decretos que convocan a sesiones extraordinarias el Congreso, inciso 8 también, los decretos delegados, inciso 12, los decretos de necesidad y urgencia, inciso 13, decretos que promulgan parcialmente una ley y los mensajes del presidente que promueven la iniciativa legislativa. Todos ellos deben ser refrendados por el jefe de gabinete de ministros. Para Eduardo Menem, que es el doctrinario que utilizamos de cabecera, que es el que describe todo este procedimiento parlamentario, establece que la intervención necesaria de este funcionario en todos ellos es como condición de su validez, encuentra justamente su explicación en la vinculación institucional que tiene este con el Congreso, que tiene una responsabilidad política, por lo que vamos a ver más adelante. Por otro lado, también tiene la función de elevar a la comisión bicameral permanente los decretos delegados, los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente una ley. Incisos 12 y 13 a los que ya me refería anteriormente. Si querés avanzamos en la próxima filmina. Ya. Bien. ¿La otra también? ¿Acá estoy bien? Perfecto. También acá se las resalté en negrita porque justamente son las facultades o atribuciones que están relacionadas con el Congreso. Entonces, entre ellas también tenemos que destacar el hecho de que tiene que presentar al Congreso, junto a los demás ministros, un resumen, una memoria detallada del estado de la nación en relación a los negocios de los respectivos departamentos. Y esto debe hacerse al inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. Artículo 100, inciso 10.
Por otro lado, el hecho de producir informes, explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las cámaras les puede solicitar al Poder Ejecutivo. En el Senado se realizan mediante los denominados proyectos de comunicación y en diputados a través de los proyectos de resolución, que están tipificados en ambos reglamentos. Esa es la manera que tienen ambas cámaras de solicitar este pedido de informes o explicaciones verbales al Ejecutivo. Avanzamos. Bien. ¿Estoy bien ahí? Sí, a ver. La próxima. Ahí, perfecto. También tiene la facultad de concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates sin derecho a voto, inciso 9, y se justifica en razón de la naturaleza del cargo, ¿no? Que lo hace políticamente responsable ante el Congreso de la Nación. También tiene la obligación de concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando una vez en una cámara y en otro momento, otro mes en la otra, para informar sobre la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Aquí no está estipulado cuándo lo debe hacer, pero se hace una interpretación de la Constitución en el artículo 63 que debe entenderse que la concurrencia del jefe de gabinete debe efectuarse durante el periodo ordinario de sesiones, que como habíamos visto anteriormente, el 1 de marzo al 30 de noviembre. Avanzamos. Bien. Me quiero referir a esta atribución, a esta última, más que una atribución sería una obligación, y cómo es el procedimiento en cada cámara. En el caso del procedimiento en la Cámara de Senadores, lo van a tener regulado en el artículo 215 del reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Cuándo es la fecha, digamos, cuándo se pone una fecha para esta sesión informativa? ¿Cuál es la propuesta de los temas a exponer? Y cómo se realizan los informes y las ampliaciones que requieran los bloques. En el caso de la fecha de sesión informativa, se hace durante la última semana de los meses que corresponden a su visita, debiendo acordar el jefe de gabinete con el plenario de labor parlamentaria, hora y día de la sesión especial. Acá vemos también el papel preponderante de cómo inicia todo, ¿no? Siempre en labor parlamentaria, como explicaba Francis en clases anteriores. También la propuesta de los temas a exponer, cuándo debe hacerse, el primer día hábil del mes que corresponda a la sesión informativa. El jefe de gabinete lo que va a hacer es hacerle llegar a los bloques políticos del Senado a través de la presidencia de la Cámara un escrito con todos los temas a exponer. Ese es el procedimiento. En cuanto a los informes y ampliaciones requeridos por los bloques, tienen 5 días hábiles contados desde la recepción del temario. En ese lapso de tiempo, los bloques políticos podrán presentarle al jefe de gabinete, también por intermedio del presidente de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, cuáles son los requerimientos, informes o ampliaciones que consideren oportunos. Es como un ida y vuelta, ¿no? Previo, todo este trabajo se hace previo a la sesión informativa. Y hasta 3 días hábiles antes de la sesión, el plenario de labor parlamentaria puede incluir como máximo 3 temas adicionales, además de los propuestos. Avanzamos. Bien, también existe la posibilidad de que se incluya un nuevo tema por hecho de gravedad institucional, es decir, si antes del inicio de la sesión o vencidos los plazos que vimos anteriormente se produjera algún hecho de gravedad institucional, los senadores pueden habilitar el tratamiento del mencionado hecho como un nuevo tema para su discusión. Esto sería un caso excepcional, ¿no? Pero también está contemplado en el reglamento, esta posibilidad. ¿Cuándo se hace la entrega del informe escrito? Dentro de los 2 días hábiles previo a la sesión informativa, en donde el jefe de gabinetes de ministros deberá entregar su escrito, así como también todas las respuestas que estén formuladas por los senadores, digamos. Por otro lado, la concurrencia a la sesión, el jefe de gabinete de ministros puede concurrir acompañado de los ministros o los secretarios de Estado. Y también los bloques políticos pueden solicitarle al jefe de gabinete que, digamos, la presencia de determinados funcionarios también, en el caso que lo requieran. Avanzamos. Bien.
es el tiempo? Acá un poco hablando de lo que, retomando un poco del tema del uso de la palabra, también acá hay tiempos, ¿no? Que se tienen que cumplir. El tiempo de exposición que tiene el jefe de gabinete de ministros para exponer es de 40 minutos, pero puede extenderse 1 hora en el caso de que se esté tratando algún hecho de gravedad institucional, como mencioné anteriormente. Bueno, aquí acá se relaciona un poco con el principio de formalidad que vieron en derecho parlamentario, que el reglamento establece que no puede leer salvo servirse de apuntes para referirse a alguna cita o algún documento. Y también está relacionado con el principio de oralidad, ¿no?, que tiene el procedimiento parlamentario, que básicamente es oral. Después el tiempo de exposición de los bloques se establece en el reglamento de la Cámara de Senadores, que es de 180 minutos para solicitar aclaraciones o formular preguntas. El tiempo para las respuestas del jefe de gabinete de ministro tiene 20 minutos para responder. Pero hay algunos casos en donde depende de la naturaleza de la pregunta, requiere un análisis más exhaustivo, entonces lo va a hacer por escrito unos días después. El reglamento prevé más o menos 10 días hábiles posteriores a la sesión. O sea, no lo va a poder contestar en el momento, pero sí les va a poder proveer de las respuestas 10 días hábiles después. Y después, por último, tenemos la declaración de debate libre, es decir, a petición de un senador, de forma fundada, puede la Cámara, sin discusión y sobre tablas, declarar libre el debate. Avanzamos. Bien, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para que se lleve a cabo esta sesión, pero en la Cámara de Diputados. Los artículos que lo regulan en el reglamento van del 198 al 2020 del reglamento de la Cámara de Diputados. Bueno, la propuesta es de los temas a exponer con una anticipación no inferior a 7 días hábiles. El jefe de gabinete lo que va a hacer es hacerle llegar a los presidentes de cada uno de los bloques políticos, a través siempre de la presidencia de la Cámara, un escrito con los temas a exponer, artículo 199. Aquí es similar al procedimiento en la Cámara de Senadores. Los informes y ampliaciones requeridas por los bloques también tienen 2 días hábiles contados a partir de la recepción del temario los bloques políticos, es decir, a través también de la presidencia de la Cámara. Lo que van a hacer es presentarle al jefe de gabinete de ministros cuáles son esos requerimientos, informes, ampliaciones que consideren oportunos, que van a ser evacuados en la sesión de que se trate. Artículo 200. Perdón, cuando me refería al procedimiento en la Cámara de Diputados y a los artículos, quise decir de los artículos 198 al 202. Bueno, avanzamos. Bien, el tiempo de exposición va a disponer el jefe de gabinete y los bloques, digamos, el jefe de gabinete va a disponer de 1 hora para presentar su informe y 20 minutos para responder a cada uno de los bloques. De acuerdo a la complejidad del asunto de que se trate, podrá hacerlo por escrito, también dentro de los 5 días hábiles posteriores a la sesión. Acá se reduce un poco la cantidad de días, en el caso que lo tenga que hacer por escrito. Y bueno, los bloques en su conjunto dispondrán de 240 minutos para solicitar aclaraciones y ampliaciones, y los plazos mencionados solo podrán prorrogarse una vez por un máximo de 5 minutos por resolución de la Cámara, artículo 202. Esto es un poco lo que regulan ambos reglamentos en cuanto a esta sesión informativa. Por otro lado, como dije anteriormente, el artículo 101 de la Constitución también regula estas atribuciones y, digamos, todo lo relativo con esta figura del jefe de gabinete de ministros. Y en la segunda parte del artículo 101 regula todo lo establecido para la moción de censura y destitución. ¿Qué quiere decir esto? Que establece que la moción de censura establece que el jefe de gabinete de ministros puede ser interpelado por el Congreso para que se le aplique una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Es una expresión de disconformidad sobre la marcha de su gestión, que lo que origina justamente es la posibilidad de removerlo por medio de un proyecto de resolución. Es decir, para que se le aplique dicha moción de censura, es necesario el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una de las cámaras.
Y una vez concluido el tratamiento de la moción de censura, el jefe de gabinete puede ser destituido si así lo decide el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Por eso ahí lo resalté. Es decir, para la moción de censura solo es necesario el voto de la mayoría absoluta de una de las cámaras, pero para poder destituirlo, acá sí se necesita el voto de la mayoría absoluta, pero de ambas cámaras. Esa es la diferencia. Acá vemos cómo juega también el tema de las mayorías que vimos en la clase anterior. Y para finalizar, pasamos a la próxima. Bueno, acá les hice como un resumen de todo lo que mencioné, las atribuciones, digamos, o todo lo relativo con el Congreso, ¿no? La relación que tiene esta figura que se introdujo con la reforma de la Constitución y el Parlamento. Entonces, las disposiciones que lo relacionan con el Congreso son estas mociones de censura y remoción que vimos al final, artículo 101, la segunda parte, el artículo 101 de la Constitución que obliga al jefe de gabinete a concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar sobre la marcha del gobierno, y otras disposiciones que lo relacionan con el Congreso que están reguladas en los incisos 6, 9, 10, 11 del artículo 100 de la Constitución Nacional, que bueno, ya fueron analizadas anteriormente. Bueno, eso es todo lo que tenía preparado para explicarles en relación a esta figura. No sé si Francis querés agregar algo. No, simplemente la importancia de esta figura y esta instancia, que es la de la sesión, digamos, de la visita del jefe de gabinete, que es en principio una vez cada 2 meses a la Cámara, porque digamos, intercambia, ¿no? Todos los meses, pero a una u otra. Entonces, finalmente, viene a la Cámara de Diputados cada 2 meses y a la vez, asimismo, a la de senadores. Como una instancia que tiene su propio funcionamiento, ¿verdad? Y que, de alguna manera, bueno, le agregó toda otra experiencia a la práctica y a la actividad parlamentaria que se desarrolla en el recinto. Digamos, propia, específica. Hay muchas evaluaciones, hay muchos trabajos, le vamos a compartir algunos respecto a este instituto, el de la jefatura de gabinete, y particularmente a esta experiencia nueva que se ha incorporado, que es la de la visita del jefe de gabinete, ¿no? Yo diría, digamos, que ha tendido a ser, primero, bueno, hay muchos estudios acerca de la regularidad y de las distintas épocas y los distintos momentos en los que efectivamente se cumplió a rajatabla el precepto constitucional de esa visita mensual al Parlamento. Cosa que no ha ocurrido, por distintos motivos, por distintas razones, pero no ha ocurrido. Y que finalmente, bueno, cuando sí, la regularidad que haya tenido y en sí, cuando ha ocurrido, digamos, finalmente, ¿qué es lo que es lo que terminó resultando de esa experiencia, ¿no? En que, y diríamos que se convierte en una actualización de la situación política, básicamente. Es un momento de explicitación de las posiciones políticas, ¿no? En líneas generales. Porque no, digamos, si bien la jefatura de gabinete y esta particular cuestión de la visita del jefe de gabinete tuvo que ver con buscar acercar nuestro sistema de gobierno a darle alguna impronta parlamentaria, sin convertir a esto en un gobierno parlamentarista ni un sistema parlamentarista en lo más mínimo, pero sí con la visita se pretendió, digamos, de alguna manera
darle una mayor fluidez al intercambio en la acción de gobierno con el Ejecutivo. En lo que termina convirtiéndose más que nada es en una actualización y una puesta en escena de las posiciones políticas, tanto del Ejecutivo como de los distintos sectores de la oposición. Y si ustedes toman esto, que está quedando grabado para colmo, y presenciamos la próxima visita del jefe de gabinete, que si yo no entiendo mal, la primera visita va a ser al Senado, probablemente encuentren esto, es decir, estrictamente no son ámbitos deliberativos, no se da una dinámica deliberativa, quiero decir, no hay intercambios donde un legislador proponga algo y donde el jefe de gabinete diga, mira qué buena idea, lo vamos a tomar en cuenta, no sé, digo, no importa las formas, pero lo que hay son, en general, exposición de posturas definidas, ¿no? No recuerdo situaciones en las cuales una postura y en algún tipo de debate se hayan intercambiado posiciones y de las experiencias que tienen que ver con la visita del jefe de gabinete hayan surgido nuevas propuestas. Eso no ha ocurrido. Que sería lo deliberativo, ¿no? Estamos deliberando, bueno, estamos viendo, vos qué decís, vos qué opinás, yo pienso, no. Lo que no quiere decir que después no hayan intercambios, pero pareciera ser como que no, el ámbito en sí del recinto no puede, no deja ver dudas o no, aceptación de la razón del otro, no, eso, si le doy la razón al otro se la voy a dar en privado y que no va a haber ni una cámara ni un micrófono registrándome, digamos. Porque bueno, un poco pareciera estar muy instalada el valor de que si le doy la razón al otro, perdí, ¿no? Creo que hay algo de eso, hay algo de mi posición, de poder y de mi consistencia y rigidez y solidez, sobre todo, que tiene que ver con que yo lo que digo lo sostengo y me hago cargo y me la banco, digamos, ¿no? Bueno, es parte de la cultura. Después muchas veces se termina aceptado o se relativiza o a veces se modifican situaciones, pero digamos, los momentos en los cuales esas revisiones se producen no están de una manera muy pública. Bien, bueno, llegamos hasta acá. Estos materiales los vamos a subir. Hemos subido algunas sesiones para ver algunos ejemplos. Las sesiones, los links de las sesiones que subimos tenían algunas indicaciones. Esta sesión la vamos a subir la segunda parte de esta sesión y probablemente vamos a subir otra en la cual también ha habido discusiones de tipo reglamentaria. Son las que más me interesan porque esas discusiones no tienen prácticamente tipificación, ¿no? Son mociones de orden, pero atrás de las mociones de una moción de orden se viene una discusión que es muy frecuente que ocurra y son discusiones que suelen ser muy intensas, son pasajes, no es que, pero a veces llegan a durar media hora, llegan a tener su espacio en la sesión, y de nuevo, lo importante de esas discusiones es que no es una discusión formal, no es una discusión, digamos, por detalles. Tienen un objetivo político siempre relevante en la circunstancia en la que se está dando, ¿no? Bueno, Laurita, muchísimas gracias. Muy completa la exposición. Gracias a vos. Y nada, nos vemos para la última clase Próximo lunes. el próximo lunes.
Bueno, Gracias. un placer compartir con vos. Gracias por Gracias, la Laura. atención. ¿Estuviste dando clases para el Parlamento Federal? Sí, Muy procedimiento parlamentario. Muy bien. El estudio ahí, muy bien. Sí, nos hicieron grabar, digamos, las clases ahí en el ámbito de diputados TV, sí. Muy bien. Ujú. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Chao. Saludos.